Paz a vosotros, mis queridos hermanos, en la fe de nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios me los bendiga en este sábado que estamos viviendo. Bueno, muchos me han dicho, me han sugerido que por qué no, pues he predicado temas de lo que está ocurriendo, vamos a decirlo mundialmente, porque hay mucho miedo, mucho pánico. Pues en este día de hoy, este tema lo quiero dedicar a que no nos preocupemos, porque la preocupación, el afán, la congoja, lo va a enfermar. Y realmente el mundo ahorita está enfermo más porque escucha muchas noticias que no tienen que escuchar. Muchas noticias que realmente pues la humanidad, el hombre se está aprovechando de esto que está pasando. El tema de hoy entonces es: no se preocupe, obedezcamos a Dios. Con esto no quiero decir que no guarde o no obedezca los reglamentos que han puesto, no. Vamos a llevar a cabo todos esos reglamentos, ya que el libro de los Proverbios nos dice que el sabio mira el mal y se aparta. Si usted no es sabio y dice, no, yo no hago, se va a enfermar. Seguro que se va a enfermar. Si nosotros obedecemos a Dios, debemos de obedecer al reglamento o a las leyes civiles. Es bien importante. El tema de hoy entonces es: no se preocupen, no se afanen, no se acongojen, como dijo el Señor Jesucristo. Para este tema les invito que si usted tiene la posibilidad de abrir su Biblia, y si no, escuche, también escuchando se aprende. Pero si usted puede pues tomar una pluma, un lápiz, anote las porciones bíblicas que vamos a estar leyendo. Recuerden, no se preocupen por lo que está pasando. Obedezcamos a Dios y el reglamento, y no nos va a pasar nada. Dios nos va a cuidar. Dice así en Filipenses capítulo 4, verso 6 al verso 7. Dice de esta manera: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Recuerden, si nosotros escuchamos lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipos, dicen porque se preocupaban un poco por algo que estaba sucediendo, pero él dice, miren, no estén afanados. Si ustedes tienen problemas, eleven sus oraciones delante de Dios, pídanle a Dios y a la misma vez denle gracias, porque Él les va a dar lo que le están pidiendo. Dios nos escucha, mis hermanos. ¿Por qué? Porque le obedecemos. Dios nos escucha porque guardamos su ley, lo que dice Proverbios 28:9. Allá dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. O sea, si nosotros no obedecemos a Dios, no le escuchamos, aunque nos pasemos orando pidiéndole a Dios, la peste va a llegar. En cambio, si le obedecemos a Dios, recuerden, obedecer es guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos y tener la fe de nuestro Maestro, de nuestro Salvador. Bueno, dice aquí: por nada estéis afanosos. Muchas personas se afanan, están preocupadísimos por lo que está pasando. ¿Qué es lo que debemos de estar en vez de estar afanados? Pedirle a Dios. Hermanos, el afán, la preocupación, la congoja es un estorbo. Es algo que nos cega, no nos deja ver
las maravillas de Dios, el poder de Dios. Si usted está preocupado, va a estar tan preocupado que no, tal vez la bendición la tiene a su lado, tal vez la medicina la tiene a un lado, pero como está tan preocupado que se va a seguir enfermando. Y esa ceguera no lo va a dejar ver las bendiciones de Dios. Pablo aquí es lo que trata de ver. Dice, dice, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Claro, le tenemos que pedir a Dios. Tenemos que pedirle a nuestro Dios. Tenemos que saber cómo pedirle. Dice, y nuestras peticiones sean notorias. O sea, se las damos a conocer. Señor, cuídame, que tengo miedo. Cuídame, que estoy sufriendo. Mis hermanos, no se preocupe. Solamente haga esto y no va a pasar nada. Cuando usted haga esto, cuando usted confíe en Dios, eleve sus plegarias, sus peticiones, dígale, gracias Señor, porque me las vas a dar, lo que te estoy pidiendo va a venir. Cuando usted haga eso, dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Por eso es bien importante entonces que hagamos esto. Bueno, esto es lo que nos dice Pablo acerca de este tema. No nos debemos de preocupar. El Señor Jesucristo también. Claro, Pablo aprendió del maestro, pero él ya no los había dicho. Ya le había dicho eso a sus discípulos. Miren, dice allá en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a estar leyendo un poco la Biblia para que usted se dé cuenta que lo que vamos a hablar es cierto. El Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 6, verso 31. Él le dice a todos aquellos que le andaban siguiendo, les dice de esta manera, no os congojéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Miren, el maestro nos enseña pues lo que necesitamos en nuestra vida, comida, vestido y bebida. Dice, no se preocupen. Él dice, no os congojéis. La congoja, la preocupación, el afán. No os preocupéis por estas cosas. ¿Por qué? Él dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. El Señor, nuestro Dios, Él sabe que sí necesitamos esto. Así es que no nos preocupemos, no nos congojemos por esto. Comida, vestido y bebida. Lo más importante, lo básico en otras palabras. Si nosotros creemos en Dios, hacemos su voluntad, no debemos de preocuparnos. Porque el Maestro quiere, mis hermanos, que busquemos esto. Dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué fácil, mis hermanos. No nos debemos de preocupar por la comida, por el vestido, ni por la bebida. Mejor vamos a preocuparnos, a interesarnos por buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, mis hermanos, hoy tuvimos una lección muy bonita. Dice que nos tenemos que bautizar para mirar, para ver el reino de Dios. Ahora, si yo quiero entrar a ese reino, porque son dos cosas diferentes, mirar y entrar. Para poder entrar a ese reino debemos de nacer del Espíritu. Ya se explicó en la lección que nacer del Espíritu es en la resurrección, pero para que esa resurrección se lleve a cabo cuando Jesucristo venga, debemos de guardar sus mandamientos, debemos de hacer la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Guardar los mandamientos de Dios. Esa es la justicia de Dios.
Por ejemplo, la iglesia de Dios en la palabra de Dios nos dice que debemos de celebrar 3 grandes solemnidades, 3 grandes fiestas, que es la Pascua, que es Pentecostés y que es Cabaña. Eso es lo que manda nuestro Dios. Y si nosotros no hacemos esas fiestas, pues prácticamente no conocemos a Dios. Mucha gente no conoce. La Pascua no la conoce. Ellos le llaman Santa Cena, le llaman la fiesta de Pentecostés, no la conocen. Las cabañas menos. Mucha gente les queremos decir de estas cosas y no quieren hacer la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. 3 veces en el año, dice, me celebraréis fiesta. Es bien importante, mis hermanos. Eso es conocer la voluntad de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Bueno, aquí dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, vestido, comida y bebida, van a venir solas. Pero esto es, no debemos de preocuparnos porque si no, no vamos a poder llegar a conocer cuál es el reino de Dios. Y otra vez nos aconseja el 34, dice, así que no os congojéis por el día de mañana. ¿Se imaginan? Muchos están, ¿y mañana qué voy a comer? ¿Mañana qué me voy a poner mañana? Y se están enfermando tanta preocupación. No, mis hermanos, el consejo del maestro es que no nos debemos de preocupar. Hoy el mundo está enfermo, está preocupado. ¿Qué tal si yo me enfermo? ¿Qué tal si hago esto? ¿Qué tal? Mis hermanos, confíen en Dios, obedezcamos y no va a pasar nada. Bien importante. Entonces, miren, si usted tiene miedo, voy a dar unos ejemplos de cómo cuando nosotros tenemos miedo, cuando estamos preocupados por algo, mayormente por el futuro, cómo nuestros ojos, cómo el sentido del entendimiento no comprende muchas cosas, aunque a diario las vivamos. Voy a dar un ejemplo de los hombres del ayer que anduvieron con Jesucristo. Por preocuparse demasiado, no entendían muchas cosas. Y el Señor Jesucristo ya les había dicho, no se preocupen porque ¿qué es lo que vas a comer? Y miren, lo primero que fallaron. Lo voy a dar para que usted se dé cuenta. Dice allá en Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Del verso 15. Voy a leer primero y después vamos a seguir. El maestro los quiso prevenir de algo. El maestro tenía la obligación de decirles qué es lo que iba a pasarle. Y previniéndole, les dijo de esta forma. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Mis hermanos, cuando dice la levadura, ¿a qué se está refiriendo lo que realmente los fariseos querían hacerle a Jesús? Lo querían matar, lo querían desaparecer. ¿Por qué? Porque el maestro trajo una enseñanza, la enseñanza legítima. Les vino enseñando el verdadero amor de Dios. ¿Y Herodes? Pues Herodes lo quería también matar. Esas dos. Vamos a decir Herodes y los fariseos. Por eso el maestro les dijo, mire, guárdense de ellos. Tengan cuidado. Él les quiso expresar eso, pero ellos estaban bien preocupados. No entendieron el mensaje cuando el maestro les quiso enseñar esto. ¿Por qué? Porque los fariseos y Herodes eran un peligro para él y para toda la iglesia. Recuerden que los fariseos, porque ellos decidieron que Jesucristo lo crucificaran, le dijeron a los romanos, recuerden que Pilato les dijo, ¿qué quieren que haga? Los fariseos dijeron, que le crucifiques.
Y Pilato se tuvo que lavar las manos, dice, yo no lo encuentro culpable, pero si ustedes quieren, pues es su rey, lo voy a hacer. Esa fue la decisión de ellos. Esa es la levadura. Herodes, también después, mis hermanos, nos damos cuenta que él persiguió a la iglesia, mató a Jacobo a cuchilladas, puso en la cárcel a Pedro. Así es que el Señor Jesucristo les quiso dar ese mensaje, pero ellos no entendieron. ¿Por qué? Porque estaban preocupados. ¿Por qué? Vamos a leer. Estaban preocupados por esto. Dice el verso 16. Y altercaban los unos con los otros diciendo, pan no tenemos. ¿Se imaginan, mis hermanos? Los discípulos iban preocupados porque no habían llevado pan. Allá en Mateo, capítulo 6, dice, no se preocupen por la comida. Se les olvidó rápido. Y aquí ellos se estaban preocupando por eso. Pan no tenemos. El maestro les estaba tratando de dar un mensaje y ellos preocupados. ¿Qué van a estar entendiendo? Por eso yo les digo, no se preocupen. Escuchen cuando se trate de la palabra de Dios, escuchen el mensaje. Despójense de los miedos, de las preocupaciones, de todo. Y hay que escuchar el mensaje. Bueno, los discípulos estaban preocupados por el pan. Decía, pan no tenemos. Dice el 17, y como Jesús lo entendió, les dice, ¿qué altercáis porque no tenéis pan? ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecidos vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no os acordáis. El Señor Jesucristo aquí se mira que sí se molestó porque estaban tan preocupados los apóstoles por no tener pan. Ellos dicen, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. ¿Qué es lo que está pasando? Pero ¿qué es lo que les estaba haciendo recordar el maestro? Bueno, vamos a ver. Dice el verso 19. Dice, cuando partí, por eso les dice, y no os acordáis. Dice el 19, cuando partid los 5 panes entre 5,000. ¿Cuántas expuestas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron 12, o sea, son canastas que sobraron. ¿Se imaginan? ¿Cuántos panes tenía? 5 panes. Había una multitud de 5,000 personas. ¿Se imaginan? Él solamente dijo, gracias, Señor, bendijo el pan. O sea, bendecirlo es multiplicarlo, porque eso es lo que tenemos que pedir a Dios. Si nosotros no tenemos comida, decirle, Señor, multiplica la comida que tengo en el refri. Señor, multiplica esta comida porque es muy poquito para que alcance para toda mi familia y que hasta bendiga a otros con las bendiciones que tú me vas a dar. Mis hermanos, es bien importante. Estos apóstoles, estos discípulos que andaban con él por la preocupación, no se acordaban. No se acordaban. El Señor Jesucristo se molestó y tenía mucha razón. Les dice, miren, y hay otro, dice el 20, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas expuestas llenas de pedazos alzaste? Y ellos dijeron, 7. ¿Se imaginan? Si yo hubiera andado con el maestro y hubiera tenido esa experiencia, hermanos, no iba a haber ni una poquita de duda. Nada. ¿Se imaginan? Pero no se enojen, mis hermanos. Esto sucedió para nuestra enseñanza, para que no nos preocupemos y así podamos confiar en Dios, mis hermanos. Y luego al último, el 21 dice, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Tenía razón el maestro. ¿Cómo es que no entendían los discípulos? Cuando realmente gozaron, ellos se dieron cuenta, ellos anduvieron repartiendo, vayan y recuéstelos. ¿Por qué? Porque ya es tarde, no quiero que se vayan sin comer, aunque hay poquita comida, pero ahorita va a haber suficiente. Pero los discípulos estaban preocupados y no se acordaron de eso. Mis hermanos, si a nosotros no se nos olvida que Dios nos va a cuidar,
Nuestra obligación solamente es obedecerle, acuérdese, eso es todo. Obedecerle para que Él nos escuche. Pero cuando le pidamos a nuestro Dios, estemos 100% seguros de que Él nos va a escuchar, mis hermanos. Miren, también quiero dar otro ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero que estos ejemplos que estoy dando sirvan. Había una mujer también, mis hermanos, y esa la vamos a encontrar en Lucas 10. Lucas 10, en el capítulo, en el verso 38. Dice así: y aconteció que yendo, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Qué bonito, mis hermanos, que cuando se empiece a hablar de la palabra de Dios, se deje todo como María. El Señor llega, se sienta, empieza a hablar de la palabra de Dios y María se llega ahí, se sienta a un lado a escuchar todo lo que el Señor decía. Pero empezamos la conversación con Marta. Vamos a ver qué le pasaba a Marta. ¿Por qué no? Dice Marta aquí, dice en el verso 41. No, el 40, dice: pero Marta se distraía en muchos servicios. Y sobreviniendo, dice: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Ay, Martita, Martita. Estaba bien preocupada por hacer la comida. Y bueno, yo creo que muchas de mis hermanas se les agradece porque sí se preocupan para que haya comida. Pero aquí aprendemos que es mejor escuchar la palabra de Dios. Recuerden, y si en su localidad o en la iglesia donde pues vamos terminando los sábados y hay muchos que se bajan a preparar o van a preparar el alimento. ¿Por qué? Porque quieren que cuando venga el ministro, los hermanos obreros, ya todo esté, hermanos, hermanas, que sea una invitación. Esperen escuchar la palabra de Dios. Y cuando termine todo, ahora sí, hasta el ministro, hasta el hermano que ayude a servir. Y van a ver que va a ser bien bonito. Pero que no estén preocupadas por hacer la comida, por servir. No. Después de todo, después de haber escuchado la palabra, después de habernos gozado, vamos a disfrutar de los alimentos. No como Marta, que estaba preocupada. Vamos a volver a leerlo. Dice: pero Marta se distraía en muchos servicios. Y sobreviniendo, dice: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. El maestro no le dijo a María que le ayudara. No, al contrario, le llamó un poquito la atención. Y me gusta cómo lo hace. Nosotros ojalá y tuviésemos la delicadeza de cómo pues, vamos a decir, llamar la atención a nuestros hermanos para no incomodarlos. Pero miren, él dice, el 41, pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Estaba preocupada, estaba queriendo quedar bien con el visitante. Era un visitante el maestro, dice que entró a una aldea. Y yo creo que así como Marta, hay muchas de mis hermanas que cuando alguien llega, en vez de escuchar la palabra, en vez de escuchar el mensaje, están bien como Martita. Yo les digo, mis hermanos, lo importante, hoy vamos a aprender qué es lo más importante. Dice el 42, pero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será
quitada. Qué bonito que María escogió la buena parte. ¿Y cuál fue? Escuchar. Recuerden que ella se sentó a un lado del maestro. Yo me la imagino a María escuchando, disfrutando esas palabras del maestro. Así es que, mis hermanos, el consejo está: no nos debemos de preocupar por las cosas. Recuerden, ya Pablo dice, por nada estéis afanosos. Si tiene un problema, demándelo a Dios en oración y créale que le va a contestar. El maestro dice, por nada estéis afanosos, ni por la comida, ni por el vestido, ni por la bebida. Pero nos estamos dando cuenta aquí en estos ejemplos que los hombres del ayer, las mujeres del ayer se preocuparon. Y por eso, mis hermanos, a veces no se obtiene la bendición de nuestro Dios. Bien importante, mis hermanos. Así es que miren, debemos de confiar en Dios, que Él nos va a cuidar. No nos debemos de preocupar, solamente debemos de hacer su voluntad. Voy a leer Hebreos, mis hermanos, Hebreos capítulo 13. Es bien importante. Me gustaría tener todo el tiempo, pero no quiero enfadarlos, mis hermanos. Yo sé que escuchando la palabra de Dios, yo me puedo llevar toda esta noche leyendo la palabra de Dios, explicando, pero pues yo sé que tiene cosas que hacer. Dice Hebreos capítulo 13, versos 5 al 6. Dice así: sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué es lo que está pasando allá en el mundo? La gente está enfermándose de tanta preocupación, de tanto afanarse. Las tiendas están vacías. Yo no sé por qué, pero es porque por la falta de Dios en sus vidas. Usted, como hijo de Dios, que no le pase eso. Confía en Dios. Por eso dice, sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Hay muchas teorías que este virus el hombre lo hizo, que un castigo, lo que sea, mis hermanos. Todo lo que pasa en esta tierra, debemos de estar seguros que es por Dios. De una forma o de otra, todo. Y no me juzgue a Dios, porque Dios es bueno. Si nosotros le obedecemos, Él nos va a cuidar. Por eso dice aquí, de tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me hará el hombre. Mis hermanos, entonces este tema fue para que usted no viva preocupado en estos momentos, no viva con miedo, no tenga temor, gócese, esté contento alabando el nombre de nuestro Dios. Y si obedecemos a Dios, obedecemos las leyes civiles, mis hermanos, no nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada. Tal vez usted está aburrido porque ya quiere ir a trabajar. Disfrute con su familia, mis hermanos. Sean felices, porque no todo el tiempo. Ya vendrán tiempos donde usted se va a afanar por trabajar. Si Dios nos dio estos días de descanso, gloria a Él. Vamos a aceptarlo. Estemos contentos. Recuerden, no afanarse, no preocuparse, no congojarse. ¿Qué es lo que voy a comer? ¿Qué es lo que voy a beber? ¿Qué es lo que voy a vestir? Que Dios me los bendiga y paz a vosotros, mis queridos hermanos. Y por favor, si usted le ha servido este mensaje de bendición, compártalo. Compártalo con sus amigos para que ellos conozcan
y no se vayan a enfermar también por la preocupación. Si usted ama a su compañero de trabajo, a su prójimo, al que sea, comparta este video, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, pues, y cuídense mucho. Amén.